El presidente habló ayer, pone una partecita en Naciones Unidas, dale. Con la certeza que ese mundo mejor es posible y necesario, desde el Estado Plurinacional de Bolivia deseamos compartir las siguientes 7 ideas y planteamientos. Y de ahí se alargó con 7 ideas que las tengo aquí, pero no tiene sentido leerlas. Cambiar el sistema capitalista, continuar una mirada amplia de derechos humanos y democracia, no se cumple la democracia, el sistema capitalista. Claro, cuando vos mirás, Bolivia está entre los 3 países con menor libertad económica de Sudamérica, cuando los 5 factores detallados abajo permiten tamaño del gobierno, sistema legal y derecho de propiedad, moneda sana, libertad para comerciar y regulación comercial, y te topás con que Bolivia se destaca en moneda sana, logrando 9.55 puntos, incluso superando a Singapur, pero en sistema legal y derecho de propiedad se cae a 3.95 y solo superás a Venezuela, que tiene 2.29, es decir, puta madre, estoy en el horno, porque resulta que Bolivia está entre los 3 países con menor libertad económica de Sudamérica. Y entonces el presidente, ¿qué es lo que está haciendo? Está frustrando a un país que tiene una tremenda vocación capitalista, vocación capitalista. Vayan y pregunten si el capitalismo más puro y más salvaje, si ustedes quieren, no está en el Alto y no está en la feria de Cochabamba y no está en la Uyustu, si está en la Buenos Aires o está aquí en Barrio Lindo y está en la Cumavi. Contrabando, ilegalidad, nada, el afán es comprar, vender, ganar plata, se acabó el asunto. Esa es la más pura expresión del capitalismo. A eso hay que comenzar a ponerle ordenamiento. Lamentablemente esto es así. Uno mira, Bolivia está entre los 3 países con menor libertad económica en Sudamérica. Supera a Venezuela y Argentina, que son las naciones peor ubicadas, y no entra a Cuba porque Cuba ni siquiera les permite que los analicen. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el problema. El discurso del presidente fue un discurso sesentista, la necesidad de acciones concretas y compromisos renovados frente a la crisis climática. Aquí acaban de decir, pero si está todo bien en Bolivia, estamos bien todavía, no vamos a declarar emergencia. Lo mismo nos dijeron con el mercurio en Yunga, perdón, en la zona del Mapiri y toda esa cosa del norte paceño. ¿Acaso no hay una explotación indiscriminada e ilegal del oro? Y sin embargo, los chinos que están ahí, como tienen relación con el gobierno chino, no los tocan y les permiten hacer lo que les da la gana y lo meten a cuatro cambas que estaban sacando por oro por batea. Ese es el sistema de justicia que está hablando el presidente. Yo fui crítico y lo puse anoche y lo volví a poner en el programa esta mañana porque entiendo que uno debe hacerlo así para marcar exactamente lo que piensa sobre temas importantes en el país. Poner la nota de José Orlando Peralta sobre el discurso del presidente Arce. Creo yo, hay que dividirlo en 2 dimensiones, esos discursos. Pueden ser más, pero son las que se me ocurren en este momento para tratar de entender, analizarlo. La primera dimensión es el contexto internacional. ¿A quién va dirigido el discurso, ¿no? Y el contenido que tiene y las contradicciones que conlleva. Por ejemplo, él habla del BRICS, lo destaca el BRICS, y en el BRICS está Rusia, pero al mismo tiempo habla de la carrera armamentística. O sea, ¿en qué estamos? Rusia es una de las principales potencias que está en una carrera sin freno de armamento. Y por otro lado, destaca que el BRICS no tiene intereses, que respeta la soberanía. Yo no creo que ningún país del mundo sea bonachón, sea bueno, y quiera que otros países
no tener dominio o algún interés político o económico sobre otro país. Eso es una ilusión, es una ingenuidad, o probablemente no sea ingenuo de él, pero es algo contradictorio, ¿no? Y bueno, y la repercusión que tenga a nivel mundial, no global, su discurso. Pero cuando uno ya lo contrasta con la realidad interna, o sea, de dónde viene Arce, qué lo sustenta, obviamente ganó con más del 50% de los votos, pero hay una cuestión aquí que es la otra dimensión, ya el contexto nacional, ¿no? Uno de los aspectos, por ejemplo, el tema del cambio climático. Él dice crisis climática, es el cambio climático. ¿En qué medida el gobierno de Arce en este momento está trabajando? ¿Cuál es el grado de trabajo que tiene con respecto al cambio climático a nivel del país, donde él tiene el control territorial como gobierno central? O sea, ¿qué es lo que está haciendo, por ejemplo, con las empresas chinas y todas las denuncias que existen, ¿no? En diferentes lugares de Bolivia donde hay una explotación de recursos naturales descontrolada. Ya, o sea, ¿en qué medida el Estado es fuerte en esas partes, digamos? Él va y habla afuera de una manera muy elocuente, pero cuando uno ve las prácticas y el ejercicio del poder en Bolivia o el control que debería tener el gobierno, dice todo lo contrario, ¿no? Y por tanto, en esas dos dimensiones, así a grandes rasgos que le puedo decir que lo de Arce se cae, ¿no? Pero creo yo que a nivel internacional el impacto que pueda tener es mínimo, ¿no? Y otro aspecto importante antes que se me vaya es el tema también de la democracia. El impacto del presidente Arce, bueno, habló y se fueron, y les pasé ahí lo de Petro. A Petro fue peor, porque a Arce ni lo esperaron. A Petro, cuando comenzó a hablar Petro, se comenzó a salir la gente. O sea, no tienen nada que decir. Lo dicho por el presidente Arce es paja, papel mojado, no sirve. Y es lo que vengo diciendo ayer, lo digo ahora, y estoy exactamente en la misma, y no lo había visto. Yo tengo por costumbre no ver la nota de ninguno de los para que no haya una cuestión de, puta, aquí le voy a dar, aquí. No, yo espero que hablen ellos, y si tengo que criticar, critico, y si tengo que dar la razón, tengo que dar la razón, lo hago. En el caso de José Hernández Peralta, como si lo hubiéramos conversado. ¿Y qué está haciendo para evitar los daños del cambio climático? Nada. Los ríos, el mercurio, la sequía, mierda, viejo. Este país está destruido, destrozado. Y sin embargo, puta, llegás, te pones en un proscenio y decís lo que te da la gana porque ya te lo escribieron antes. Y no tenés responsabilidad ninguna sobre lo que estás diciendo. Porque allá cualquiera, yo sé, la diplomacia es el arte de mentir con gracia, y van allá y comienzan a decir lo que les da la gana y no les importa si alguien los escucha. Y como tengo que quedar bien con Rusia, tengo que quedar bien con China, por más que Rusia esté en una carrera armamentista y haya invadido Ucrania, y la lógica indica que yo tendría que estar con Ucrania porque es un país más chico, y yo soy enemigo de Estados Unidos porque tiene te apabulla y te jode. Un ratito, ¿cómo era? Pero vos seguís con Cuba, con Rusia, porque Rusia y vos tienen intereses contra los gringos. Entonces, puta, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? A ver, sigamos con José Orlando. Hoy es el tema también de la democracia. Él habla de la democracia, ¿no? Pero obviamente cuando él habla de BRICS, ¿qué democracia tiene Rusia? O sea, ese es un papel importante, ¿no? Porque y también China, porque también él habla tengo entendido que tiene un vínculo con el gobierno chino, pero cuando uno ve qué hay detrás de estos gobiernos, a pesar que son potencias militar, económica, pero cuáles son sus sistemas democráticos, cómo funcionan. Y obviamente ahí es donde hay una división, no hay una disputa con el tema de que si son países que respetan la democracia en el sentido procedimental, respecto al voto, alternancia, transparencia electoral y todos esos factores, o son gobiernos autócratas como es el caso del chino y del ruso. En este caso, justamente hablando en el tema de la incursión política, ¿cuán negativo le juega a todo esto que sucede, por ejemplo, en el país? Bueno, ahí está la parte democrática, ¿no? En qué medida el gobierno respeta lo que dicen los abogados del debido proceso, como lo plantean los abogados, ¿no? En su conceptualización. ¿Ya? Y en ese sentido, y el Estado de Derecho, obviamente, que eso es parte de la democracia y un aspecto de la democracia. ¿Ya? Y ahí uno ve que obviamente el gobierno falla. Por tanto, si el gobierno falla en la práctica
qué tanto se sustenta en la teoría o en el discurso que plantea afuera del país. Porque obviamente ese discurso que plantea en la ONU no lo va a decir aquí en Bolivia, ¿no? O sea, la gente se le reiría, digamos, ¿no? O quién lo escucharía, ni siquiera su base, porque dijeran, ¿de qué nos está hablando? Porque él no va a apelar con ese discurso a las bases, obviamente. Pero cuando uno lo escucha y lo conoce su comportamiento, obviamente la cuestión de la democracia, diferentes aspectos que tiene la democracia, en este caso el Estado de Derecho, ya la independencia de poderes, obviamente ahí hay una reprobación del gobierno en la gestión, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los indicadores, lo dice su comportamiento y obviamente el efecto que hay, ¿no? En este caso, el trato jurídico, político que le da al gobernador cruceño y a la expresidenta Yanine Áñez. ¿Cuán creíble se lo ve a Luis Arce cuando dice somos pacifistas, somos una región pacifista? Bueno, es una mera retórica, ¿no? Una mera retórica hueca decir que somos pacifistas, ¿no? Porque el comportamiento de él no es nada pacifista. Cuando él tiene que arremeter contra la oposición no es nada pacifista. Ya lo hemos visto en diferentes conflictos que han existido. No sabemos qué va a pasar dentro de poco, digamos, los conflictos que ha desaparecido discursivamente por estos días Arce con respecto a los conflictos. Tiene a sus ministros, pero cuando él aparece es duro, no es crítico, es fuerte. Por tanto, es una mera retórica hueca a mi modo de ver, ya, porque en la práctica no sucede, él no ha dado algo que vislumbre un pacifismo o credibilidad, una credibilidad. Siempre va a tener oposición un presidente, pero otra cosa es que la oposición nos respete en el sentido de considerar o darle por lo menos un mínimo de legitimidad o credibilidad, mejor dicho, en el sentido de que lo que pretende es pacificar, dialogar, porque otro de los conceptos que él maneja en ese discurso de la ONU es el diálogo, ya es el pacto, y por tanto eso, digamos, en la práctica política interna no se da, ya, porque obviamente mandan a los ministros en ciertos conflictos, buscan el diálogo, pero después de cuántas marchas, después de cuántas peleas, después de cuántas, han habido muertes, después de cuántos enfrentamientos y violencia, como fue el caso, por ejemplo, de los 36 días, que ese es un caso realmente modelo, ¿no? Para ver cómo trata el gobierno a sus opositores, entre otros actos. Por tanto, es una cuestión bien contradictoria, ¿no? Entre lo teórico y lo práctico del presidente Arce en lo que respecta a la democracia. ¿Cuánta aceptación puede tener este discurso del presidente a nivel internacional, digamos? La incidencia yo no creo que sea alta, ¿no? Porque obviamente hay otra agenda. Estaba el presidente. Parto que la incidencia es mínima y simplemente para cerrar, una consulta de constitucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia podría paralizar las elecciones judiciales. Tras de eso va el ministro Lima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De la democracia? ¿Está hablando de calidad de democracia? El presidente Arce dice una cosa y hace exactamente lo contrario. Nos vamos, venimos mañana. Muchas gracias. A ese nivel